Bueno, buenas noches, doña Claudia. Eh, Vamos a grabar la clase que tenemos atrasada de estudios sociales porque ya no nos podemos atrasar más. Entonces, esta se la voy a grabar. Esta clase es una continuación de la anterior clase que ya la había grabado. No sé si le dio tiempo, espero que sí. Y nada, vamos a empezar. Esta clase, ¿verdad? En esta clase vamos a hablar sobre la instauración del nuevo modelo económico del Estado costarricense de 1980 a la actualidad. Bueno, a principios de 1980 la economía costarricense y en general, pues alrededor del mundo, ¿verdad? Se enfrenta a una crisis aún mayor que la de los años 30. ¿Esto por qué? Esto porque se da una infracción internacional de los energéticos, el descenso de los precios de los productos de exportación y la crisis política en otros países de Centroamérica. Con inusitada fuerza provocaron rupturas y obligaron a realizar ajustes y repeticiones. ¿Esto qué quiere decir? Que a principios de 1980, perdón, lo que pasa es que el precio del petróleo sube, ¿verdad? De aquí estamos hablando de los energéticos, ¿verdad? El precio del petróleo sube, aumenta, ¿verdad? ¿Y esto qué causa? Pues una crisis, ¿verdad? Eh, este shock petrolero, ¿verdad? Básicamente es el motivo del por qué se da esta crisis. Producto de esto, los productos, pues, descensan, ¿verdad? Los precios de los productos de exportación, ¿verdad? Y también, sumado a esto, pues en algunos países de Centroamérica, pues hay una crisis política, ¿verdad? Algunos indicadores de esta crisis son aumento del ingreso nacional y el ingreso por cápita, em, caída del Producto Interno Bruto hasta un menos 73% en 1982, aumento de la inflación hasta un 81,7% en 1982. ¿Esto qué quiere decir? Que básicamente la deuda interna, ¿verdad?, de los países aumenta, sube. Em, Esto porque, pues, muchos países, ¿verdad?, más que todo de lo que es América Latina, pues, se endeuda con el Banco Central, ¿verdad? Se endeuda con Estados Unidos y en esta época lo que pasa también es que se devalúa el colón, ¿verdad? Es decir, la moneda nacional, digamos, tiene un menor valor. Y esto provoca, ¿verdad?, que pues la inflación o la deuda, ¿verdad?, pues se duplique, ¿verdad? También hay un aumento del desempleo hasta un 23,8% y un descenso de los salarios reales. Esto producto de la crisis, ¿verdad? Lo que le decía, la devaluación de la moneda hasta un 600%. Hay una disminución de la producción agrícola e industrial y un descenso de las exportaciones. Em, es decir, ya no se exporta tanto, ¿verdad? Esto porque hay que recordar que lo que pasa es que hay una subida de los precios del petróleo, ¿verdad? Y muchos de los productos que se exportan de Costa Rica hacia otros lugares del mundo, ¿verdad? Pues lo hacen por vía marítima. Y para poder hacerlo por vía marítima, ¿verdad? Pues obviamente los barcos funcionan con petróleo, ¿verdad? Y producto de que el precio del petróleo está por las nubes, pues sale muy caro, ¿verdad? Exportar, sale muy caro pagar esos viajes, ¿verdad? Como que hay que recordar que aparte Costa Rica lo que exporta realmente es como materia prima, ¿verdad? Sí exporta algunas cosas, como algunos productos ya como industrializados y así, pero no es en su gran mayoría lo que exporta. Aparece entonces también, bueno, la gran mayoría de los productos que exporta, ¿verdad? Pues suelen ser como frutas, verduras,
todo lo que es como alimentos, ¿verdad? Entonces, es muy caro exportar eso, ¿verdad? Por el precio del petróleo, porque el viaje es más caro y realmente, pues, los productos que exportan no son tan caros, ¿verdad? No es un celular lo que se está exportando. O sea, lo que exporta son productos alimenticios que en Europa, pues, se compran a muy bajos precios, ¿verdad? Entonces, esto provoca que las exportaciones, pues, disminuyan. Hay un crecimiento del déficit fiscal y de la deuda tanto externa como interna. Y para 1983, el 45% de los ingresos por exportación se necesitaban para pagar de manera externa, lo cual aumentó la dependencia. Algunos factores internos de la crisis fueron el crecimiento del aparato estatal debido a la concentración del capital y del empleo, aumento de pensiones a cargo del Estado, caída de la inversión privada que frenó la acumulación de capital y la formación de una oligarquía burocrática política que controla la deuda pública y de género el servicio que conlleva agotar los recursos fiscales. Estos son como a lo interno, ¿verdad? A lo interno del país. A lo externo, pues se debe como al choque petrolero, ¿verdad? Que yo creo que es como más que todo como una de las razones de más peso. Pero al interno también estaban pasando estas situaciones. Como que la gente, los políticos pensaron que el hecho de que el aparato estatal fuera tan grande, ¿verdad? Que tuviera tantas instituciones, que se encargara, como vimos en la presentación pasada, de velar, ¿verdad? Por una seguridad social, pues los políticos, y más que todo Estados Unidos en ese entonces, que es el que luego va a financiar, ¿verdad? Eh, digamos, va como a encargarse de sacar adelante a los países de la crisis con préstamos, ¿verdad? Estados Unidos pues propone que uno de los factores, ¿verdad?, de las crisis es que el Estado es muy grande, ¿verdad? Que el Estado, eh, sí, es muy extenso. Esto es debatible porque no, o sea, como que sí de fijo que un Estado cuando entre más grande es, más inversión ocupa, ¿verdad? Sin embargo, también hay que recordar que, pues, entre más instituciones tiene un Estado, pues se mejora todo, ¿verdad? Se mejoran las condiciones de salud, la educación, eh, la vivienda, pero pues bueno, ellos atribuyeron, ¿verdad?, a que uno de los factores internos pues era que el Estado era muy extenso, muy grande. Algunos de los factores externos de la crisis fue la inflación mundial y el aumento del precio del dólar, la crisis en el precio del petróleo, ¿verdad? Lo que ya hablamos del shock petrolero, y las fluctuaciones en los mercados internacionales de los precios de los productos de exportación. También hay una crisis política, social, económica y militar en Centroamérica, ¿verdad? Y la ayuda internacional provoca el retraso de la toma de medidas correctivas y propició la pérdida de soberanía al estar condicionada por las medidas impuestas y restrictivas con gran costo social, ¿verdad? Es decir, mucho también de por qué, mucho de ese Estado benefactor, ¿verdad? Ese Estado que se encargaba de velar por la seguridad social, mucho de eso, digamos, para que esto funcionara necesitaba dinero, ¿verdad? Y ese dinero pues lo consiguió con deudas con Estados Unidos. Lo que pasa es que cuando se cae, ¿verdad? Eh, Perdón, no cuando se cae, cuando aumenta más bien el precio del petróleo y aumenta el precio del dólar, ¿verdad? Pues, ¿qué pasa? Que esas deudas que tenía el Estado, ¿verdad? Pues ahora son el doble o el triple o incluso el cuádruple, ¿verdad? Entonces, pues esto qué hace que los estados básicamente dependen de Estados Unidos y de las medidas que éste imponga, ¿verdad? De las medidas que éste precise. Y vamos a hablar un poco de eso más adelante. Ahora bien, la crisis provoca un desfavorecimiento de la clase media, problemas de índole moral, politiquería bipartidista y la ausencia de un consenso para la solución de los problemas nacionales.
que contribuyeron a que hubiera, ¿verdad?, un desbalance en los años 80. En cuanto al impacto de la crisis, ¿verdad? Se da un debilitamiento del modelo agroexportador y del modelo de sustitución de importaciones, que esto también es importante, ¿verdad? También parte de esa deuda, ¿verdad? Esa deuda se hizo porque el Estado se agranda, ¿verdad? Pero también porque había un modelo de sustitución de importaciones. No sé si se acuerda de esto, doña Claudia, y yo lo mencioné en la clase, en la grabación pasada, pero este modelo lo que buscaba era que pues que Costa Rica y que países de Latinoamérica, porque es un fenómeno que pasó a nivel de continente, ¿verdad? Empezaran a producir cosas al interno, ¿verdad? Porque ellos pensaban, si vuelve a haber otra guerra mundial o lo que sea, se dan cuenta que son muy dependientes de otros países, ¿verdad? Entonces, con este modelo de sustitución de importaciones, lo que quieren hacer es básicamente producir adentro del país lo que antes importaba. Es decir, si yo antes importaba 10 camisas, ¿por qué no hacerlas en el territorio, verdad? En Costa Rica, esas 10 camisas, en lugar de importarlas. Entonces también, para que este modelo de sustitución, pues, se diera en los años pasados, ¿verdad? En los años anteriores, pues, ocupaba también de préstamos y de dinero que, pues, daba Estados Unidos. Entonces, esto también era parte de la deuda, ¿verdad? Así que en cuanto a los impactos, ¿verdad? El debilitamiento del modelo agroexportador y del modelo de sustitución de importaciones provocan el debilitamiento del Estado benefactor, es decir, del Estado de bienestar, del Estado que se preocupaba por la cuestión social. Y ahora viene un nuevo Estado, que es el Estado neoliberal. De este Estado ya vamos a hablar más adelante. También otro impacto muy importante es que la población deteriora su calidad de vida, porque recordemos, ¿verdad? Esta crisis lo que hace es que la gente esté más desempleada, el Estado ya no va a brindar servicios, no va a financiar con la misma plata los servicios que antes daba, ¿verdad? Tanto en vivienda, como educación, como en salud. Entonces esto baja, ¿verdad? La calidad de vida de las personas, los salarios empiezan a descender, es decir, son salarios más bajos y etcétera, 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 ¿verdad? Y bueno, también esto, como le decía, ¿verdad? La crisis afectó logros sociales en educación y salud porque la población creció también y el Estado no podía darle la atención porque ahorita está endeudado, ¿verdad? Con el Banco Mundial, que el Banco Mundial, ¿verdad? Pues lo dirige Estados Unidos. Ahora bien, en 1980 sale a la luz, o se propone, ¿verdad? Un nuevo modelo económico que se llama ya por título Modelo de Promoción de Exportaciones y también algo que surge son los programas de ajuste estructural. Las formaciones económicas a través de los programas de ajuste estructural, o sea, los PAES, pretendían una nueva orientación y estabilización de la economía. Esto significaba que para poder desarrollar deberíamos de producir más horas por hombre, más hectáreas cultivadas, más por color invertido, más por cada maquinaria, más, ¿verdad? Así los productos no tradicionales entraban dentro del actual modelo llamado promoción de las exportaciones. También se da una diversificación del sector agropecuario y de agricultura, y esto permitió mejorar las redes de comunicación, infraestructura terrestre, área y los servicios de financia y comercio. O sea, básicamente, esto es lo que quiere decir, ¿verdad? Estos modelos de ajuste estructural fue algo que propuso Estados Unidos, ¿verdad? De la mano con el Banco Mundial y el Fondo Monetario, que básicamente lo que decía es hay que producir más, ¿verdad? Hay que, eh, hay que trabajar más, hay que utilizar más espacio, hay que construir más fábricas, hay que explotar más los recursos, ¿verdad? Porque pues se pensaba, ¿verdad?, que la única forma de salir de esta crisis era pues produciendo más, ¿verdad? También otra cosa importante, ¿verdad? Es que también producto de esta promoción de exportaciones es que si bien Costa Rica exportaba ya algunos ciertos productos, ¿verdad? Ya no había monopolio en cierto producto, sino que ahora hay muchos productos que exporta. Eh,
siguen siendo muy pocos, ¿verdad? Aunque son varios, siguen siendo muy pocos. Sin embargo, con la promoción de exportaciones, lo que se busca es diversificar el sector agropecuario, es decir, que sea más diverso, que dé más variedad de productos, ¿verdad? Entonces, pues, de esto vamos a hablar un poquito, ¿verdad? Vamos a hablar un poco de las características evolutivas de los sectores en el nuevo modelo, ¿verdad? En cuanto al sector primario, a los productos tradicionales como el café y el banano, ¿verdad? Que son como los dos productos ahí más importantes de Costa Rica para este entonces, después de 1980, ¿verdad? Y con este nuevo modelo, se le agregan también otros productos como la caña de azúcar, el cacao, los granos y la carne, ¿verdad? También se estimularon los productos no tradicionales, dentro de los que se puede mencionar la macadamia, el chayote, la piña, flores, melones, plantas ornamentales, tubérculos, raíces, palmito y mariscos. En cuanto al sector secundario, ¿verdad? Dentro de los cambios en la sustitución de las importaciones, la industria textil y agropecuaria aparecen como la principal fuente de divisas. El problema estriba en la gran dependencia externa de los bienes de capital y de las materias primas. No obstante, se ha requerido disminuir con el sistema de maquilas que permite la importación temporal de materias primas libres de impuesto para elaborar los productos finales que son exportados a terceros países. Los sectores más favorecidos son el textil, de confección de ropa, el electrónico, la metal mecánica, el sector químico, la producción de plásticos, las imprentas y los alimentos. Es decir, ahora después, ¿verdad?, de la crisis en el país, pues estas empresas, ¿verdad?, estos sectores, ¿verdad? La economía, lo que son el sector electrónico, el sector químico, la producción de plásticos, el textil, ¿verdad? Pues se ven beneficiados, ¿verdad? Porque son, eh, eh, pues, básicamente, como le decía, ¿verdad? Como unía esta idea de que estos PAEs, ¿verdad? Estos programas de ajuste estructural lo que proponen es producir más, ¿verdad? Y también como capitalizar o industrializar aún más, ¿verdad? Los países. Entonces, por eso estos sectores, ¿verdad? Se ven favorecidos y el agro empieza a quedarse atrás. De hecho, si uno ve en la actualidad, ahorita Costa Rica realmente casi no produce lo que se come, digamos, aquí no hay soberanía alimentaria. Dependemos mucho, ¿verdad?, de productos importados, digamos, dependemos mucho del arroz importado, de frijoles importados, ¿verdad? Y esto viene de estas políticas neoliberales, porque dejaron atrás el agro, ¿verdad? El agro ya no era algo importante, ¿verdad?, de producir, se les dio la espalda a los campesinos y más bien lo que se propuso fue, bueno, abramos las puertas del mercado, ¿verdad? Para industrias textiles y químicas y de plásticos, etcétera, para que vengan y se sienten aquí y la gente empiece a trabajar en eso y empiece a producir y demás, ¿verdad? Entonces, pues mucho de la actualidad, ¿verdad? Mucho de lo que está pasando hoy, pues viene de aquí, ¿verdad? Viene de esto. En cuanto al sector terciario, ¿verdad? Entra en el campo de los servicios que, aunque no producen bienes materiales, satisfacen necesidades humanas, por ejemplo, la contabilidad, auditoría, servicios jurídicos, comercialización, transporte, servicios financieros, mantenimiento de equipo y otros servicios profesionales. Es decir, surgen, ¿verdad?, nuevos trabajos a raíz de esta industrialización, porque si bien Costa Rica trató de industrializarse con el modelo de sustitución de exportaciones, aún seguía siendo un país que seguía trabajando la tierra, ¿verdad? Seguía dándole mucha importancia a lo que era el sector agropecuario. Pero con estos PAEs, más bien lo que se busca, ¿verdad? Pues es industrializar aún más el país. Y bueno, esto provoca, pues, obviamente que nuevos puestos, sí, nuevos trabajos, ¿verdad? Pues surjan, ¿verdad?
Ahora bien, al ponerse en práctica un modelo de competitividad, muchos de los servicios estatales pasan a ser atendidos por las empresas privadas. Por ejemplo, la educación, la banca, la comunicación, la salud, los grandes centros comerciales, supermercados, etcétera. Es decir, ¿verdad? Como, como los políticos, ¿verdad? También adjudicaron, eh, o más bien dijeron que uno de los problemas, ¿verdad? De esta crisis era que el Estado fuera tan grande, pues lo que hace es el Estado es ahora reducirse, ¿verdad? Y muchas cosas que al Estado le daba la atención, como a la salud y la educación, ahora ya no se la puede dar de la misma manera, ¿verdad? Ahora hay recortes en estos sectores. Y al haber recortes, ¿qué pasa? Hay una mala educación, hay una mala salud, ¿verdad? No puede financiar tantos bancos y demás. Entonces, ¿qué pasa? Que esos sectores caen en manos privadas. Ahora hay bancos privados, la educación también se privatiza. Antes no habían había muy pocas escuelas y colegios privados, ¿verdad? Pero es a partir de esta época que empieza la educación a ser un negocio, empieza la salud a ser un negocio, ¿verdad? Ya la salud no es algo de interés colectivo, ya no pasa a ser prioridad, ¿verdad? Sino que ahora más bien pasa a las manos privadas y ahora, bueno, quien pueda pagarse su salud que lo haga y si no, pues tendrá que jugárselas, ¿verdad? Eh, Ahora, esto no quiere decir que cosas como, como la caja desaparecieran, ¿no? ¿Verdad? La caja pues persiste, ¿verdad? Hasta el día de hoy. Lo que pasa es que con menos presupuesto, ¿verdad? Eh, y así con otros sectores. En cuanto a los programas de ajuste estructural, eh, estos se refieren a procesos tendientes a establecer una serie de medidas correctivas en la economía las cuales introducen modificaciones en la orientación de los sectores productivos, lo mismo que el tamaño en funciones del Estado. Es decir, el Estado reduce sus funciones, ¿verdad? Eh, y aumenta lo que es el capital privado dentro del país, ¿verdad? O sea que hay cosas que dejan de ser públicas y pasan a ser privadas, ¿verdad? Eh, Siguiendo con el tema de los programas de ajuste estructural, un ajuste de corto plazo de 1 o 2 años para propiciar cambios macroeconómicos. Pone énfasis en la política fiscal y en los ajustes a la política monetaria, tasas de interés crédito y política cambiaria. Los préstamos para gobiernos bajo esta modalidad fueron creados por el Banco Mundial con el objetivo de facilitar la apertura a la globalización. Les obliga a una menor dependencia de las importaciones, mejorar la generación de divisas al fomentar las exportaciones conteniendo la demanda interna y aplicando una disciplina fiscal y monetaria. También este cambio estructural por su parte es a largo plazo para corregir distorsiones en eficiencias, recaudar y generar divisas con un desarrollo basado en la producción y la apertura comercial efectiva y competitiva. En cuanto a algunas de las medidas de los PAES, ¿verdad? Tenemos la eliminación del proteccionismo estatal, que son medidas orientadas al logro de una mayor efectividad del gasto del presupuesto y del control público. Es decir, esto se traduce a reducir las funciones del Estado, ¿verdad? Hacerlo más pequeño, que tenga menos instituciones, ¿verdad? Menos gente trabajando para el Estado. Esa es una de la área de los PAES, ¿verdad? También tenemos privatización de las instituciones estatales. Esto buscaba la venta parcial o total de las acciones de las empresas del Estado. Se espera que las mismas ofrezcan mejores servicios y ahorren gastos al Estado mismo, aunque un financiamiento determinado no afecta al sector privado. Es decir, una de las medidas, ¿verdad?, es que como el Estado se va a hacer pequeño, pues va a tener que vender algunas instituciones, ¿no? Porque no puede con todas, porque no tiene plata, porque tiene que pagar una deuda. Entonces, una de las cosas que propone el PAE, ¿verdad?, es que esas instituciones que antes tenía el Estado se las venda al sector privado y que sea el sector privado quienes las manejen ahora, ¿verdad? Aunque esto pues termina siempre
ofreciendo peores servicios, ¿verdad? Y ofreciendo pésimos salarios a la gente, ¿verdad? Volviendo todo más caro, etcétera. Se busca también una modernización bancaria. Esto para la eficiencia del sistema bancario nacional. Le piden fijar tasas de interés reales y positivas y las asignaciones de los recursos de ahorro a las actividades productivas. También se dan políticas de exportación, comercio e industrialización. Siguen una política de cambio flexible, eliminando los impuestos a las exportaciones al diferencial cambiario y el crecimiento de impuestos de importaciones a los insumos que requieren para la producción, para exportar y ampliar mercados. ¿Esto qué quiere decir? Básicamente, hay una libertad, ¿verdad?, económica. Antes, con el sistema de sustitución de importaciones, más bien, no sé si se acuerda, pero hablamos de que una de las medidas que implementó el Estado era como subir los impuestos, ¿verdad?, a las cosas importadas. Y pues esto pues dificultaba, ¿verdad?, eh, importar y demás. Y esto más bien lo que busca es eliminar los impuestos. Es decir, básicamente, sí, básicamente eso es elimina impuestos. ¿Esto por qué? Para que empresas privadas pues se sientan atraídas, ¿verdad?, a venir a establecerse aquí, ¿verdad? Porque ya no tienen que pagar realmente tantos impuestos, entonces eso le sale aún más barato, ¿verdad?, venirse a aquí a producir, ¿verdad? Y también lo que hacen es liberar el mercado, ¿verdad? Es decir, no hay restricciones de ningún tipo, ¿verdad? Básicamente pueden venir aquí y pues explotar todo lo que quieran, pueden dañar la tierra si quieren, pueden, no sé, ponerse un monopolio de piña, ¿verdad? Y plantar hectáreas de piña y dañar la tierra y desplazar a mucha gente y demás, porque el Estado no los frena para nada, ¿verdad? No le dice como estas son sus limitaciones, sino que le abre más bien una libertad excesiva a la empresa privada para hacer lo que quiera, ¿verdad? Entonces, esa también es una de las propuestas de los países. Y por último, también el desarrollo turístico, ¿verdad? El cual el turismo se ha convertido en una fuerza motriz de la economía nacional. Esto más que todo en los 90, ¿verdad? Como una década después, más que todo en Guanacaste, ¿verdad? Y lo que es el Caribe y el Pacífico, se llena, se gentrifica, ¿verdad? Es decir, mucha gente con plata puede comprar tierras, ¿verdad?, al lado de la costa y poner ahí sus hoteles o todo, ¿verdad? Todo lo que atraiga, ¿verdad?, turistas. Bueno, esto voy a ponerlo aquí. Eh, vamos a hablar un poco como del ecoturismo, ¿verdad? Costa Rica dispone de condiciones muy apropiadas para el impulso de la actividad turística, impulsada por la Administración y Disfrute de la Naturaleza. La biodiversidad es uno de los medios atractivos del territorio, aunque es pequeño, alberga el 5% de la diversidad biológica, conocida como una de las mayores concentraciones del mundo, y la belleza paradisíaca va desde playas, pasando por montañas y volcanes. Em, bueno, esto es muy importante como para entender, ¿verdad?, por qué la empresa turística creció tanto, ¿verdad? Y es que las condiciones que tiene Costa Rica, ¿verdad?, al estar ubicada en el trópico, tener dos mares, el clima que tiene, ¿verdad?, el sistema montañoso que atraviesa el país, pues todo esto hace que haya una gran biodiversidad, ¿verdad? Que hayan playas, que haya naturaleza. Eso atrae muchísimo, ¿verdad?, lo que es las personas extranjeras, ¿verdad?, que quieren como darse un escape de la ciudad y venir como a un lugar más lleno de naturaleza, ¿verdad? Pero esto también, así como ha generado, ¿verdad?, empleo para algunas personas y ha movido un poco la economía, pues también se traduce en muchas otras cosas, ¿verdad?, no tan positivas. Hablamos del hecho de que se explotan, ¿verdad?, los recursos naturales. Gente trabaja en condiciones muy precarias, ¿verdad?, porque toda esta industria turística, pues la maneja el sector privado y los salarios, pues no son muy buenos, ¿verdad? También
Mucha gente se ve desalojada, ¿verdad? De tierras en las que vivía, ¿verdad? Que ahora, pues, una empresa privada puede comprar y los puede desalojar, ¿verdad? También el hecho de que se concentre mucho turista en costas y demás, ¿verdad? Pues hace que la calidad que el costo de la vida aumente, ¿verdad? Porque, pues, si un lugar está lleno de cosas para turistas, obviamente las cosas suelen ser más caras, ¿verdad? Aumentan el precio de los productos básicos, el precio del alquiler, y esto hace que las personas pues tengan que desplazarse a otros lugares, ¿verdad? Porque no pueden vivir conforme a esos niveles, ¿verdad? Tan altos de vida. Entonces, pues, esta situación del turismo, ¿verdad? Es compleja, se puede analizar desde muchas aristas, pero no voy como a seguir mucho en esto porque aún nos queda mucha presentación, pero era más que todo como problematizar, ¿verdad? Un poco lo que ha sido la actividad turística. En cuanto a las consecuencias positivas de las medidas socioeconómicas introducidas a través de los países, exportaciones, industrialización y políticas de comercio, ¿verdad? Aunque yo no diría que eso sea tan positivo, pero así viene en el libro, ¿verdad? Un equilibrio macroeconómico, es decir, se estabiliza un poco la crisis, pero eso no quiere decir que la gente ahora vive bien, ¿verdad? Sino que más o menos se estabiliza la economía del país, pero igual la calidad de vida pues de las personas más bien va en declive, ¿verdad? Se da una apertura comercial al exterior, se da un fortalecimiento de la eficiencia del modelo de promoción de las exportaciones y disminución en los retos en materia económica. En cuanto a las repercusiones, la banca nacionalizada de 1948 como monopolio estatal cumplió con su función, se politiza al financiar partidos y al manosear los partidos. En la reconversión industrial, la globalización trajo como consecuencia que muchas industrias tradicionales en nuestro país pasaran a manos de extranjeros, ¿verdad? En temas de salud, el razonamiento de los servicios de la caja es parte del costo social producto de los países, lo cual agrava con la millonaria deuda que mantienen muchas empresas. En cuanto a lo que es vías de comunicación, en especial carreteras y calles, ¿verdad? Han sufrido un deterioro acelerado por desastres naturales, por acabarse la vida útil y por falta de recursos para el mantenimiento, porque hay que recordar, ¿verdad?, que el Estado es el que se encarga, ¿verdad?, todo lo que es la infraestructura, ¿verdad?, todo lo que son carreteras, cañerías, todos estos servicios, ¿verdad?, públicos, el Estado los financia y al no tener ya plata para financiar esto, ¿verdad?, al hacerse más pequeño, pues ocasiona que, pues, que las carreteras se dañen, ¿verdad? Y porque en especial Costa Rica, ¿verdad? Y los países del trópico pasan por muchos desastres naturales, muchas lluvias, ¿verdad? Muchas cosas que deterioran constantemente la infraestructura y pues se daña, ¿verdad? Y al tener un estado tan pequeño, ¿verdad? Que no tiene plata para invertir en estas cosas, ¿verdad? Pues provoca que, pues, que las carreteras y las calles se queden así como están, ¿verdad? Fatal. En una economía ajustada y globalizada, ¿verdad? La política de la promoción de las exportaciones arrancó en 1972, pero tomó fuerza en la época de ajuste, es decir, en 1980. Esto como respuesta a los problemas enfrentados por el modelo anterior, cuando las exportaciones tradicionales se canalizaban, van al mercado mundial y no a las tradiciones, y no a las tradicionales al mercado común centroamericano. La participación de nuestro país en la economía mundial se orienta a la globalización, a la integración internacional creciente de bienes, servicios y capital, y esta tendencia globalizadora camina hacia la liberación total del comercio, cuyo marco de referencia está dado por el sistema de normas y principios que regulan el comercio multilateral dentro de la Organización Mundial del Comercio. Básicamente, el país se abre a todos los mercados del mundo, ¿verdad? No solo no comercializa con unos pocos, sino que abre su mercado, ¿verdad? Y también, como le venía diciendo, ¿verdad? Se abre el comercio.
hay una liberación económica, ¿verdad? Ya no hay impuestos, no hay nada que regule a las empresas, ¿verdad? Sino que tienen total libertad de asentarse en el país y hacer lo que quieran, ¿verdad? También parte de esta globalización, ¿verdad? Este surgimiento de industrias, pues hace que sectores que antes no eran tan fortalecidos ahora crezcan, ¿verdad? Como lo es el sector servicios. Eh, Antes, pues todo lo que era como telefonía o incluso como supermercados o cosas así, ¿verdad? De servicios, pues eran muy pocos, ¿verdad? Porque realmente no había como una industrialización, o sea, no se ocupaban tanto, pero ahora eh, al, al pasar, ¿verdad? Por este proceso de industrializar aún más los países, pues hace que estos sectores, ¿verdad? Pues crezcan y se beneficien. En cuanto a la reforma del Estado, hay una pregunta y dice, ¿se dan hoy injusticias a nivel económico y social? Eh, y bueno, los problemas económicos son una muestra de la ineficiencia que ha venido cayendo en el Estado costarricense. Políticos, economistas y organismos internacionales recomiendan una reestructura y modernización económica y social, pero los criterios enfrentados en este campo llevan a la necesidad de un consenso social para la puesta en práctica. En cuanto a la administración de Calderón Fournier, este creó la Comisión de la Reforma del Estado con la participación de varios sectores, la cual por diferencia se desintegró, pero sí quedó la clara necesidad de unificar criterios en pro del ajuste estatal. Algunos elementos a tomar en cuenta son los siguientes: evitar la superposición de competencias, racionalizar el exceso de personal absorbido por el Estado, es decir, que menos personas trabaje para el Estado, ¿verdad? La eficiencia efectiva de la administración central en instituciones descentralizadas y aminorar el peso económico del Estado, puesto que la mayor parte del presupuesto se va en el pago de planillas. Eh, la reforma del Estado trae como consecuencia la adopción de acciones como las que se han puesto en práctica, como el aumento de impuestos de venta al 13%, subejecución del presupuesto, aprobación de la ley marco de pensiones para acordar con los regímenes de privilegio y la aplicación de movilidad laboral para contener el gasto presupuestario y eliminar la burocracia en búsqueda, perdón, de la eficiencia. Ahora sí, vamos a hablar un poco de los PAES, ¿verdad? Estos PAES, creo que si no me equivoco, son tres programas de ajuste estructural. Cada uno fue más estricto que el otro, ¿verdad? Y pues se fueron dando conforme se fue mejorando la crisis, ¿verdad? El primer ajuste se da de 1984 a 1985. Ese se firma el gobierno de Luis Alberto Monge por un monto de 80 millones de dólares. Los objetivos de este PAE básicamente fueron la reducción arancelaria, ¿verdad? Es decir, menos impuestos a las importaciones y a las exportaciones, eliminación de impuestos a las exportaciones, reducción diferencial cambiario, producción de impuestos sobre la renta por las utilidades obtenidas por exportaciones no tradicionales, la extensión de impuestos a las importaciones de insumos y en gastos públicos se congelan niveles de empleos, queda a un límite a los aumentos de salarios y se inicia la venta total o parcial del sector privado de las empresas de Codesa, ¿verdad? ¿Se acuerda que antes vimos un poco lo que era el Estado empresario? Y el Estado empresario, ¿verdad? Junto con Codesa administraba muchas empresas, ¿verdad? Y ahora pues esta Codesa, ¿verdad? Estas empresas del Estado pues pasan a ser propiedad del capital privado, ¿verdad? Asimismo, también esto de que se congelan los niveles de empleo, es decir, que cuesta mucho
bueno, no cuesta, sino que realmente lo que proponen es que no vaya a haber un aumento, ¿verdad? De los salarios, sino que se queden congelados, ¿verdad? En cuanto al programa de ajuste estructural 2, este de 1987 a 1990, este se firma por un monto de, a ver cómo leo esta cifra porque está grande, de 200 millones de dólares en el gobierno de Arias Sánchez. Se intensifican las medidas del PAE anterior, ¿verdad? Se continúa con la apertura comercial y la promoción del sector no tradicional, es decir, sector servicios, turismo, industria, ¿verdad? Se pretende igualar la banca privada con la estatal, se eliminan los subsidios, es decir, ya el Estado no va a subsidiar a nadie, ¿verdad? Antes las personas que se subsidiaban, ¿verdad? Entre muchas eran pues los campesinos, ¿verdad? Pero ahora esto ya va a dejar de ser, ¿verdad? Y también se prosigue con la venta de empresas de Codesa, también se propone la venta total de Codesa, ¿verdad? Y se propone la venta de algunas instituciones del Estado. En cuanto al ajuste estructural 3, ese es de 1994, ese se firma por un monto de 100 billones de dólares del Banco Mundial para la Junta Estructural, 80% del BIP para la reforma del Estado, ¿verdad? 100, 100.170 del PIB para inversión y crédito, y se pretendía acelerar la apertura comercial del país. Sin embargo, no logró quedarse a concretar algo, ni por el gobierno de los presidentes Rafael Ángel Calderón Fournier, ni por el gobierno de José María Figueres Olsen. En los Estados Unidos logran la reducción de aranceles, ¿verdad? Las reformas financieras y la injerencia del Estado en relación con los granos básicos. Y en cuanto a las repercusiones del ajuste estructural, con la desgravación arancelaria, ¿verdad? El mercado se ha saturado de productos importados. Y el proceso de ajuste ha tenido un costo social muy considerable, ¿verdad? Se da una mayor penetración del Estado, del capital extranjero y desplazamiento de sindicatos por el solidarismo. Es decir, básicamente, ¿verdad? Una repercusión de esos ajustes es que pues lo que era el problema social, ¿verdad? Eh, ya no sea como tan bien atendido, ¿verdad? Como le da con el Estado benefactor, sino que más bien lo social pasa a ser un problema eh, que no le toca al Estado, sino que las personas por su propia cuenta tienen que resolver, ¿verdad? Porque antes era muy sencillo, bueno, no muy sencillo, pero antes era más fácil, por ejemplo, pedir, ¿verdad? Un ayuda tal vez a la institución, a una institución del Estado, como por ejemplo al INBU, que es el Instituto Nacional de Urbanismo y Vivienda, ¿verdad? Y podías como solicitar un préstamo para hacer una casa, ¿verdad? Sí, ahora ya no, ahora eso ya no se puede, ¿verdad? Ahora es muy difícil cumplir con los requisitos, no es para todo el mundo, ¿verdad? Entonces, por un lado, por ese lado se deteriora, ¿verdad? También lo que es como servicios de educación y salud, pues también se ven recortados, ¿verdad? Y esto agrava, ¿verdad? La cuestión social, el bienestar social de las personas, ¿verdad? Entonces, esta es una repercusión importante del ajuste estructural, ¿verdad? Que la cuestión social, ¿verdad? Pues ya no es prioridad para los estados. Otras consecuencias, ¿verdad? Como le decía, gastos declinantes en salud y educación, eliminación de subsidios a productos y servicios públicos, reducción del empleo público, un deterioro de los salarios, ¿verdad? Y de beneficios sociales, aumento de la pobreza del sector informal de la economía y aumento de las tarifas de los servicios públicos básicos como el agua, la luz, el teléfono y la venta de activos del Estado. Ahora bien, ya para ir finalizando, ¿verdad?
Vamos a hablar un poquito de lo que fue el desarrollo de la infraestructura vial del país. En Costa Rica, ¿verdad? Las vías públicas han ido transformándose poco a poco hasta convertirse en lo que tenemos actualmente. Unas con buen mantenimiento y otras sin mantenimiento, como le decía ahora, ¿verdad? Porque el Estado no tiene tanto presupuesto para invertir en ellas, ¿verdad? Sin embargo, es importante mencionar que en estos días tenemos la carretera interamericana, las carreteras regionales y caminos vecinales en líneas férreas. Esta carretera interamericana es importante, ¿verdad? Porque cruza el país de frontera a frontera y con una distancia de 664 kilómetros. Y esto es importante porque eh, muchos productos, ¿verdad? Que se exportan y se importan, algunos pues son eh, transportados por tierra, ¿verdad? Eh, Incluso mucho se lleva a Panamá, ¿verdad? Para el canal de Panamá, para que ahí parta, ¿verdad? Entonces esta carretera pues es esencial en esos sentidos. Además de que permite a las personas, ¿verdad? Pues movilizarse a cualquier parte del país. También San José es la capital eh, de atracción mayor de otras vías secundarias y el incremento del número de automóviles provoca el colapso vial de las carreteras en las principales ciudades del Valle Central, casi en todas las horas del día, ¿verdad? De hecho, también una de las razones por las que se crea, ¿verdad? Esta carretera, bueno, son muchas, ¿verdad? Porque puede ser comercio, puede ser transportarse a diversas partes del país, puede ser turismo, ¿verdad? Que muchas personas, pues, para ir a costas, pues, utiliza esta carretera. También el hecho de que con esta nueva industrialización, pues, la gente empieza a tener más carros, ¿verdad? Lo que tenía antes, pues, entonces es importante tener una carretera, ¿verdad? Que conecte los dos extremos. Y eso sería todo de la presentación de este tema. No sé si le queda alguna duda, doña Claudia. Si es así, me la hace saber por el chat o si quiere como repasar algo o así me avisa y lo podemos hacer. Pero básicamente eso es lo que le traía para la clase de hoy y nos vemos esta semana. Chao.